espacio promocional y publicitario. Usted escucha la revista de opinión Democracia. Ocho 16 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida en la revista de Opinión Democracia a los siguientes invitados: el ingeniero Osvaldo Landazuri, analista económico, y el doctor Napoleón Santamaría, experto tributario. Les invitamos para hablar sobre los desafíos económicos, partiendo de hechos que no se pueden dejar de reconocer. Este año ha habido un crecimiento económico, ojalá se sostuviera, eso es lo fundamental. Algunos indicadores de crecimiento económico, de inyección económica en el país, pero también ver el manejo fiscal, a sabiendas de que hay una proforma que ha crecido 46,000 millones de dólares para el 2026 y de alguna manera ha dejado de tener el peso específico, por ejemplo, el ingreso petrolero. Hoy los ingresos tributarios son, como publica diario El Universo, 6 veces mayores que el ingreso petrolero. ¿Qué está pasando en la situación interna de la economía ecuatoriana? Bienvenidos, ingeniero Osvaldo Landazuri. ¿Cómo ve esta proyección? ¿Cómo ve de alguna manera el manejo de la caja fiscal cuando, por ejemplo, el IVA está llegando a 9,000 millones de dólares, solo el IVA de ingresos tributarios, a diferencia de el ingreso petrolero, que ha caído alrededor de 3,200 millones de dólares, que es la previsión para el próximo año? Buen día. Buenos días, Miguel. Un saludo a Napoleón. Yo creo que pongamos primero en contexto un poco qué es lo que yo veo del país. Entendamos que la economía tiene un objetivo que es bien claro desde mi óptica, y ese es el bienestar de la población, y el bienestar se consigue con crecimiento económico. Entonces, el crecimiento económico es el objetivo de la política pública y de la visión que tiene un país respecto al manejo de su economía. ¿Qué hemos visto en estos años? Yo lo que creo es que no solo es un asunto de Noboa, pero en términos generales el Ecuador parte de un gran primer problema, que es esencialmente la falta de planificación económica, y en mucho tiene que ver los propios candados constitucionales que te obligan, por ejemplo, a subir gastos en salud, en educación, que no te dejan trabajar por horas, locuras de ese estilo. Entonces, a lo que hemos llegado ahora, Miguel, es a tener una hoja de ruta, un documento que se llama la proforma presupuestaria, que para mí es realmente un insulto a la inteligencia del país. Es decir, al final termina sin cumplirse, terminan subiendo los gastos que constitucionalmente deben subir, no se ejecutan los valores, también porque los perfiles de los ministros que acompañan a los presidentes, al menos a estos dos últimos, Lasso y Noboa, para mí tienen bastantes oportunidades de mejora. Y por lo tanto, pues al final seguimos en este círculo vicioso. Entonces, mi lectura es que si bien este año nosotros tenemos un claro rebote del año anterior, acordémonos que, por ejemplo, noviembre versus noviembre del año pasado no teníamos luz para consumir. Entonces era indudable que este noviembre ibas a repuntar en el crecimiento del consumo. Pero también han habido otros factores. Las remesas están rompiendo récord cada vez más. No me parece una buena noticia para el país. No es mi estilo de país. Es decir, nos parecemos más a Honduras, a El Salvador, que a Uruguay, que a Chile. Dependemos de que la gente salga del país desmembrando familias para mandar plata como sea.
Y eso yo no creo que es un modelo de desarrollo adecuado para una sociedad que progresa. Estación, Osvaldo, van a trabajar por horas en Estados Unidos. Sí, claro. Además de eso, no van a trabajar por horas. Aquí no hay cómo. Aquí no hay cómo. Entonces, es la clara muestra de que sin resolver los temas estructurales, bueno, acabo primero la idea anterior y yo decía remesas altas, bonos muy altos, para que tengamos otra idea. Este gobierno para mí tiene 3 características. Es un gobierno que le caracterizaría de derecha, pues, pero populista y además autoritario. Eso hace que se combinen esas 3 aristas y vayamos navegando en esta visión. Entonces, por ejemplo, uno pensaría... Ese gobierno ha dado resultados de cualquier manera, estamos viendo la parte económica. A eso iba yo. Entonces, claro, un gobierno de derecha que maneja de cierta manera asuntos de la economía de manera más ortodoxa, las reservas crecen, uno pensaría que la información del Banco Central, por ejemplo, no sucede lo de antes, es un Banco Central que se le siente como más técnico, te da la información fidedigna de lo que está pasando, pero tienes las otras aristas, y entonces hay elecciones y comienzo a entregar bonos, y entonces lo que estamos viendo este año es que se han entregado $260 millones en bonos y se han invertido $120 millones. Entonces uno dice, ¿en qué economía hace sentido estar comprando favores de la gente para votaciones o, en el caso del diésel, con bonificaciones para que se calmen las aguas, que esas eran más entendibles? Lo cierto es que el resultado es aquel, es decir, creces como un rebote y también por más liquidez en la economía. Ahora, ¿cuál es el objetivo de un ministro de Hacienda, de un ministro de Economía y de la política económica? Que ese crecimiento se sostuviera en el tiempo, es decir, que uno tenga realmente pilares que hagan que el consumo se mantenga alto y que la inversión y que el empleo vayan acompañando a ese crecimiento económico. Y ahí es donde viene la gran interrogante. El próximo año ya estamos viendo que el propio Banco Central, yo estuve fuera del país hasta hace poco, lo que conversábamos afuera es que el Ecuador veía un crecimiento de alrededor del 1,8%, del 2% el año que viene, versus a que después de haber rebotado y con los factores que yo comenté... Hay trimestres del 4%. Hay trimestres del 4%. Entonces, ¿qué está pasando? La gran pregunta que debemos hacernos entonces los ecuatorianos es, ¿qué de estructural ha cambiado para poder crecer de esa manera? Yo diría que sí hay un par de temas. El uno, la recaudación que menciona Miguel, es un asunto, sí, claro, subir el diésel es una decisión valiente en un momento, al menos como lo tuvo el presidente. Segundo, el diésel, es decir, hemos eliminado subsidios. Pero lo cierto es que al final terminamos con un déficit total previsto para el año que viene de $5.500 millones, digamos, 5.460 me parece. Entonces, ahí es donde creo que los que han seguido mis entrevistas, y en ese caso usted mismo, Miguel, lo que vemos es que realmente, por más que ahora suba impuestos, quito subsidios, no alcanza la plata. Y entonces ahí es donde viene lo que yo he mencionado durante años. Si es que el otro lado de la ecuación, el lado público, no acompaña la visión de un país, el ajuste, el lado privado, es decir, el lado social, le subo el IVA, le pongo impuestos a las empresas, les pongo tasas mineras, es decir, y ya le quito subsidios, vas agotando ya las alternativas, y entonces regresa a ver y dice, el nuevo gran subsidio es la seguridad social. Y entonces ahora creo que los ciudadanos entienden mejor lo que yo mencionaba hace años. Se acordará, Miguel, que yo decía, es una bomba de tiempo. Va a estallar esa bomba de tiempo y cada vez va a ser más difícil de manejar. Las reformas estructurales de las que vamos a hablar también. Bienvenido al doctor Napoleón Santamaría, experto tributario. A ver, partamos de este hecho de la economía con la proforma del 2016 que fue aprobada el sábado último en la Asamblea Nacional. ¿Son distorsiones o es normal lo que pasa en la composición de la presupuestación? Por ejemplo, se calcula en la proforma que los ingresos tributarios serían de alrededor de $17.500 millones el próximo año. Parte de ello
cerca de 9.000 millones de dólares solo por el IVA. Recordemos que en este gobierno se incrementó del 12 al 15% el IVA, en contraste con los ingresos petroleros, que antes era fuente principal y ahora se estima, sea por la caída de la producción interna, la reducción de las exportaciones, la reducción del precio en el mercado internacional, alrededor de 3.200 millones de ingresos presupuestados para el 2026. ¿Cómo ve esta composición, doctor Santamaría? Buen día. Saludos, apreciado Miguel, un muy buen día a ti, a Osvaldo y a todos los amigos que siempre nos escuchan. Un fuerte abrazo a la distancia. A ver, yo creo que tenemos que, comparto con Osvaldo en un tema, hay que comenzar a ver nuevas cosas, ver fuera de la caja. ¿Por qué, mi querido Osvaldo? Y si es que recogemos todos los últimos 10 años del Ecuador y lo analizamos, resulta que en el 16 hubo un terremoto y entonces hicimos una incorporación de impuestos accidentales o no ocasionales sobre el patrimonio. Y eso nos duró 16 y 17. Lenín Moreno llegó y el 18 hizo una amnistía para aguantar el 18 y el 19. Pero vino la pandemia en el 20 y en el 20 hicimos una reforma tributaria que nos aguantó 20 y 21 para tratar de salir, las famosas leyes de la ley. Hasta que llegó Lasso, y Lasso hizo la gran reforma en noviembre del 21 y luego la hizo la del 23 que se retractó y después Novoa la del 25 y la del 26. Y en resumen, lo que ha pasado en todos estos 10 años es, hemos ido permanentemente creando impuestos ocasionales, ¿sí? Tasas, contribuciones, impuestos a las ventas, al patrimonio, etcétera, 1000 cosas por ahí. Y por el otro lado, desmontado lo que se llama presión fiscal integral, es decir, menor cantidad de subsidios. Y si se recortaron 10 años atrás, subsidio al diésel industrial, al diésel normal, a la gasolina, ahora al diésel, al diésel ahora. Bueno, y hemos hecho este recorte permanente de subsidios. Pero lo que resulta, Miguel y amigos, es que este año estamos cerrando, digamos, Osvaldo, medio 5.500 de déficit y el próximo año lo mismo. Y entonces los ciudadanos, este es el tema del fondo y por eso esta rápida rememoración histórica, los ciudadanos dicen, ¿y de qué sirve tanto esfuerzo? Y yo pago 3 puntos más de IVA, dice el ciudadano, yo estoy pagando combustible más costoso, etcétera, pero ¿de qué tanto esfuerzo si seguimos con el mismo performance, con el mismo hueco? Y ¿cómo lo ven ellos? Que a lo mejor no lo ven en la cifra, pero ¿cómo lo sienten ellos? En el pago de deuda social, donde no tenemos todavía un sistema de salud fuerte, potente, sólido, que atienda, que dé ese bienestar a los ciudadanos, donde este año se van a quedar casi 120.000 jóvenes sin un pupitre en las universidades, de los 240.000 que se van a graduar, sin oportunidades de trabajo, etcétera. Sí, no, los ciudadanos no perciben, no palpan realmente un crecimiento, una mejor y mayor satisfacción de necesidades. Muy bien, con este histórico ahora sí veamos lo que está pasando en el 2026. ¿Qué está pasando, Miguel, en el 2026? Que el Ecuador, cojo una frase que decía Osvaldo, el Ecuador el año anterior en temas petroleros, ventas petroleras, hizo 5.000 exactamente, te voy a dar el dato exacto, en exportaciones petroleras, hasta el mes de octubre, este año vamos 5.513 millones de ventas petroleras. Por cierto, mucho menor a los 6.800 del año anterior. Es decir, ineficiencia, corrupción, desidia de una entidad que se llama Petroecuador, que también no le hemos visto, que deberíamos ya intervenir inmediatamente, liquidar esa compañía, limpiar de esos funcionarios públicos, esto poner como una empresa, como cualquier empresa petrolera, una empresa que entre al mercado de capitales, que hable de futuros petroleros, etcétera, etcétera. Napoleón, si me permite, el caso de Colombia, por ejemplo, Ecopetrol, que funciona más allá de la inestabilidad política, Brasil y otros países. Brasil, Ecopetrol, hasta México mismo, etcétera, todos los países. Pero quería hacer esta comparación de entonces, mira, porque esos son los mitos que los ecuatorianos tenemos que ir derrumbando. El petróleo hasta octubre nos dará 5.500 millones de ventas y las remesas hasta octubre son 5.300 millones de dólares. Es decir, ¿dónde está la calificación del país petrolero? Para nada. Las remesas, nuestros migrantes nos mandan una cantidad similar y estos 5.300 de ventas petroleras hay que descontar los subsidios que se mantuvieron y se mantienen todavía en algunos casos
y por lo tanto sacar el neto. Por lo tanto, el país recibe más plata en otros canales, pero recibe más plata que del petróleo gracias a nuestros migrantes. Bueno, pero ahora sí, en el tema fiscal, yo lo que se ve complicado el próximo año es, sí, el próximo año vamos a tener cerca de 7.500 de recaudación. Y yo creo que va a ser un poco más, eso está subestimado. Ahí va a haber ya vamos a llegar a los 18.500, porque el IVA, nuevamente el SRI se equivocó. El IVA sí produce 630 millones cada punto. Este año estamos marcando todos los puntos y son realmente 1.890 millones de incremento por los 3 puntos este año, que es completo. ¿Sí? Y por lo tanto ahí sí vamos a tener algo de fortaleza. Pero ¿qué nos falta? Quizá el mensaje de todo esto es, quizá, Miguel, de amigos, ya no hablar, no pensar en estos impuestos ocasionales, esas tablas de salvavidas para que el país no se hunda, que a la larga vemos que no nos ayudaron. 10 años en lo mismo. Entonces, ¿qué sí hacer? Creo que hay que entrar fuerte en control, determinación y cobro. Sobre todo el SRI, desde luego la SENA, pero siempre ha sido la visión que la SENA tiene que incorporarse al SRI, tener solo una administración tributaria, pero siempre en esta función de gestión, control y cobro. 2, entrar seriamente a controlar, a reducir, a combatir la evasión. Y para eso necesitamos mucha tecnología, inteligencia artificial. 3, un tema de gasto tributario. Ahora nos sorprendemos, el SRI se ha sorprendido, que ha habido muchos productos, Miguel, que durante 10 años han estado sujetos a tarifa 0 de IVA y ahora se dan cuenta que no ha sido tarifa 0, ha sido tarifa 12. ¿Por qué? Porque la ley dice la canasta básica está sujeta a tarifa 0% de IVA para hacer eso. Y ahí le han metido todo. Pero estos son temas de control, nuevamente. Ahí tenemos mucho gasto tributario y deberíamos remozar inmediatamente eso. Y finalmente un tema de justicia tributaria. La justicia tributaria es un desastre. Tenemos pésimos jueces en los tribunales fiscales y peor en la Corte Nacional de Justicia. Tenemos que cambiar reglas, porque este es el motor de la economía. Sin esto, el país no existiría. El Ecuador dejaría de ser un país. 117.500 millones que damos nosotros, tú, Miguel, Osvaldo, yo y todos los amigos que nos escuchan, este país no existiría. Así de fácil. ¿Qué es lo que no me gusta del presupuesto? Y ahora voy a decir, es que uno, lo que he dicho, hay una subestimación, creo que va a ser más potente la organización fiscal. 2, el tema de, técnicamente una liberación de 1.200 millones del subsidio al diésel, que por lo tanto deberían mejorar la carga fiscal. Pero 3, me parece algo que no comparto, que en el presupuesto se le reduce, se le disminuye el presupuesto del servicio de rentas internas. Y entonces digo, no, parece que ahí no están bien las fichas. Las fichas deberían ser que ahí debemos apostarle más recursos, más plata, más tecnología, más personal, porque esa es la entidad que nos está generando, que está salvando al país. Y brevemente, Miguel, atender 3 fondos más que son importantes. Petroecuador, que maneja 5.500 millones de dólares nuestros. El IES, que lo hablaba Osvaldo, que este año va a recaudar 11.700 millones de dólares de aportes patronales y personales. Y los fondos municipales, que suman 8.700 millones. Ahí están. El Estado maneja 17.500, Petroecuador 5.500, 11.500 el IES y 8.700 municipios. Ahí está la plata del país. Y ahí tenemos que entrar este próximo año, regla máxima de presupuestos base cero, de recortar gastos. Seguimos en la dinámica de creer que todos los funcionarios públicos deben tener carro y todos tienen que tener chofer y que cada oficina tiene que tener secretaria. Esto ya no va más, Miguel y amigos. Tenemos que seriamente entrar a redefinir, reencauzar las funciones del Estado, la dimensión del Estado, la gestión del Estado. El país así, insisto, los ciudadanos ven que el año anterior cerramos con déficit de 4.000, ahora 5.000, el próximo 5.500 y las cosas así parecen que no están cambiando, no están mejorando. Ingeniero Osvaldo Landázuri, como decía el doctor Napoleón Santamaría, ¿cómo enfrentar estos desafíos de nuevos ingresos que de alguna manera se va llegando al techo, a diferencia del recorte en los egresos? ¿Por qué no impulsar una reducción de los egresos sin afectar, por cierto, a sectores que casi se han vuelto intocables: salud, educación, seguridad, inversiones, y no solo pensar en los ingresos, que por cierto son importantes?
No es simple, eso es bien claro. Lo que sucede es que desde el punto de vista económico, Miguel y amigos, el Ecuador parte de una gran rigidez que a todos nos encanta y es estar dolarizado. Entonces, van a ver cómo desarrollo esta idea. Entonces, a ver, yo estoy dolarizado y todos queremos seguir dolarizados y nos encanta el dólar. Pero en cualquier escuela de negocios, de economía, te van a decir que este esquema monetario es el más rígido posible que puede existir, el extremo del tipo de cambio fijo. Entonces me meto en una situación que por naturaleza es una camisa de fuerza. Entonces, no contentos con esa rigidez, rigidizo las normas laborales, rigidizo el gasto corriente, rigidizo la seguridad social, rigidizo las tasas de interés. Y entonces, claro, cuando uno ve desde afuera esto, lo que dice es: están locos. Ustedes, estando dolarizados, deberían flexibilizar todo lo que rodea el esquema que a ustedes les gusta tanto para intercambiar bienes y servicios, el dólar. Entonces, partamos de ese primer gran concepto, flexibilización. Bajo esa premisa, entonces, yo diría, o me preguntarán, bueno, ¿y qué es eso de flexibilización? Yo diría moverse, obviamente, con los shocks externos. Es decir, si es que hay un shock externo, mis normas laborales deben permitirme reaccionar a ese shock. Es decir, los trabajadores deben trabajar, si a la empresa no tiene ventas como para justificar 8 horas, 6 horas, 3 horas, pero habrá otra empresa que también necesita otras 3 horas, etcétera, por dar un ejemplo. Entonces, lo primero es aquello. Lo segundo, tal vez... Ahí volvemos a la camisa de fuerza. No hay cómo, sea por el modelo constitucional o sea por el modelo laboral. Sí, pero acordémonos de la pandemia, Miguel, y yo creo que algunas cosas sí quedaron como aprendidas. Yo declarar en emergencia varios sectores. El del turismo, por ejemplo. O sea, es que no es lo mismo un trabajador del turismo que un trabajador de una industria. O sea, en una industria 8 horas hace todo el sentido del caso. En turismo no necesariamente. Probablemente tenga picos en la mañana cuando hay el desayuno de los turistas y luego en la noche, no sé. Lo mismo las florícolas, lo mismo los camaroneros, etcétera. Entonces, creo que habrá caminos para explorarlos. Segundo, eficiencia. Y es una palabra que al sector público no le gusta para nada. Y entonces, yo he dicho en varias entrevistas, qué error tan grave pensar que porque uno le mete más plata a algún sector va a mejorar necesariamente. Entonces, educación y salud, cada año le meto más plata y va a mejorar. No, pues. Tenemos 22,000 profesores, me parece, que leía uno de los últimos artículos. ¿Quién les evalúa? ¿Cómo sabe que nuestros alumnos tienen competencias que les permitan competir, valga la redundancia, a nivel internacional, etcétera? No tienes ni idea. Entonces, combino este gran concepto. Tengo que hacer más flexible todo, primero. Y para eso tengo que encontrar las herramientas. Y segundo, una vez que doy esos pasos, necesariamente tengo que medir la eficiencia de todos los sectores. Y entonces, ¿qué es lo que yo haría? Yo creo firmemente en el concepto de sectores estratégicos y lo mantengo como tal. Pero eso no significa que esos sectores estén tan bien manejados por el sector privado, siendo estratégicos. Pero lo que yo haría personalmente, Miguel, quizás por la formación que tengo, donde me formé o lo que sea, yo militarizaría todas las empresas públicas para que entren auditores. Eso es lo que yo haría. A los GATS, por ejemplo, 4,000 millones, que no sé si Napoleón los mencionó, pero 4,500 millones creo que van a recibir el siguiente año. ¿Qué pasa con esa plata? Esa plata debería ser el otro puntal de la inversión pública de los gobiernos seccionales. Entonces, una gran y sola pregunta hubiera hecho yo. ¿Está usted de acuerdo con que al menos el 85% de los ingresos que recibe un gobierno autónomo centralizado se destine a inversión física, tangible y auditable? Sí, no. Ese, por ejemplo, es otra gran transformación, porque de lo contrario tú tienes un sector público que está conformado por los GATS, por las empresas públicas, por el gobierno central, que no rinde cuentas. Ese es el gran fondo, Miguel. Es decir, preguntarnos qué pasó con el IVA, por ejemplo. ¿Para qué sirvió? Porque si es que parte del IVA sirvió para entregar bonos a los jóvenes en acción, yo digo pésimo. No sirvió de nada.
el esfuerzo que hizo el país no sirvió de nada. Entonces, creo que ahí se entiende el punto de flexibilización, de eficiencia con rendición de cuentas. Ese es el gran concepto que debe venderse. Ese tema choca a veces cuando usted señala, de acuerdo a las necesidades, hay que trabajar. Por ejemplo, le saltan de inmediato con el argumento de derechos adquiridos. ¿Qué hace usted como empresario? Claro, y eso es verdad. Pero también es verdad que la voluntad política muchas veces encuentra los caminos para romper esos escollos. Creo firmemente que Petroecuador, por ejemplo, debe ser auditada y deben ir a la casa mientras se audita. Ahora, para eso necesitará declarar. Yo no soy constitucionalista ni abogado, pero necesitará declararlo en emergencia al sector, necesitará llamar cláusulas de fuerza mayor, no sé. Pero hay caminos, Miguel. Yo lo que también creo es que la política actual se acomoda muy fácilmente a esta situación, porque es una buena situación para el político, para la arista que yo comentaba, para la arista de conseguir más poder. Entonces, cuando yo veo las empresas públicas, cuando yo veo los favores públicos que tengo que dar para que la asamblea vote a favor, para esto, me acomodo. Le pasó a Lasso, yo creo que le está pasando a Noboa. Peor todavía si no tiene ministros, si no tiene ejecutivos alrededor de él que realmente le digan no, está mal lo que está haciendo, que tenga otro tipo de perfiles. Cuando conversas con los ministros, que a mí me ha pasado, es una locura, le preguntan tengo que preguntar al presidente. Entonces no avanza nada, no se resuelve nada, no hay política pública en general. Entonces ahí incluí otro elemento, el equipo que rodea al funcionario que está a cargo del país. Si ese equipo no está alineado con metas, con objetivos, tiene competencias y además tiene el seniority como para poder tomar decisiones, va a ser muy difícil que estos cambios estructurales de los que yo estoy hablando se lleven adelante, porque me acomodo, no tengo ministros, tengo empleados míos. Entonces termina en esto que estamos viviendo ya desde la época de Lasso, es decir, un presidente que se aísla de la realidad, no se toman decisiones de largo plazo, solamente de corto plazo, y en el caso de Noboa me parece que hay un factor más, y con esto termino, voy apagando incendios conforme voy caminando, es decir, todo improvisado. Claro, ahora, este ha sido un problema recurrente en los diferentes gobiernos, la debilidad institucional, un bloqueo en el Ecuador por esta constitución nefasta, es decir, se va bloqueando, poniendo contra la pared a las acciones públicas. Pero Miguel, yo digo, si yo quisiera institucionalidad, lo que haría primero es nombrar perfiles no fuertes, fuertísimos a cargo de esas instituciones, pues. Contraloría, la Secretaría General de la Administración. Eso te comienza a dar institucionalidad. Pero lo que pasa es que yo contribuyo, digo yo, no Osvaldo Landázuri, sino presidente, cuando le encargo, por ejemplo, a la vicepresidenta le encargo salud. No, pues no tiene sentido. Yo termino atentando más a esa débil institucionalidad que tiene el país. Y eso es lo que ha venido pasando en los últimos años también. Entonces, creo que ahí la hipótesis que yo estoy comentando de que se acomodan a esta situación, probablemente se verifica con este tipo de nombramientos. Veamos cómo le va a Herrera en la Secretaría Jurídica de la Presidencia, que me parece un muy buen nombramiento. Claro. Eso podría ayudar. Hay que escucharle, procesar sus recomendaciones. Veamos cómo le va. Ese va a ser un buen termómetro para ver si es que el perfil aguanta. Claro, confiemos que le vaya bien. Por supuesto. Es un gran jurista, ex juez constitucional. Doctor Napoleón Santamaría, a ver, esto que hemos hablado, partiendo de la proforma presupuestaria, los ingresos tributarios, cómo han crecido en el tema de los impuestos, a diferencia de los ingresos petroleros, volvemos al tema de debilidad institucional. ¿Qué hacer con Petroecuador? Tenemos bloqueo con esta constitución nefasta que impide avanzar en un modelo de desarrollo. Simplemente, ¿cómo enfrentar este desafío? Definitivamente, Miguel, o sea, tener la posibilidad de pensar en un país que es el que me gustaría tener,
que no tenga una constitución que tenga sectores estratégicos. ¿Qué es esto de sectores estratégicos? Es una entelequia creado ahí por algunos socialistoides en el 2008. Y que no me gustaría que haya empresas públicas que explotan estos sectores estratégicos. Y que sí me gustaría que la cuestión no se meta a decirme si hay contrato por hora o no. Y que, como dice Osvaldo, que me deje flexibilizar esto. Y que me permita llevar en algunos casos y por determinados montos y en algunos sectores obligatorios necesariamente los temas arbitrajes nacionales e internacionales. Me gustaría tener ese país con Senanca. La verdad, no hay cómo. Ya la gente dijo en la consulta de noviembre, no quiero ir acá. Listo, no hay nada más que hablar, se cerró esa puerta. 2, ir por el lado de enmiendas y reformas constitucionales, lastimosamente se necesita 100 votos, Miguel, eso lo sabemos. Y 100 votos significa llegar a acuerdos con grupos políticos que están claramente vinculados a procesos de impunidad o que buscan exclusivamente impunidad y por otros que están vinculados con corrupción y delitos nacionales. Sería terrible que el país llegue a un acuerdo con esa gente. Entonces, 3, ¿qué tenemos para que el presidente gobierne? Y como bien decían en el diálogo hace segundos con Osvaldo, y que escuche a los mejores ecuatorianos que quieran trabajarle en favor de este país. Y creo que es trabajar ya in situ en las cosas, meterse a los temas puntuales. ¿Qué propondría yo? Miren, una sola reforma tributaria, una buena, una completa. Te doy las cifras de los 17.500 que tú me dabas, Miguel. En el presupuesto sí, es más o menos 17.000. ¿Cómo está compuesto? Mira tú, es 9.000 de IVA, 7.000 de impuesto a la renta, ahí van 16. 1.200 de ISD, ahí van 17.200, y 600 de ISD, ahí están los 17.700 millones. Eso es en netos. He dado los valores netos para que no me digan, no el bruto, sino el valor neto. Entonces uno dice, ¿cuánto se demora la administración de controlar ese impuesto a los recursos industriales? Esto es desgastante, desmedido, juicios de 10, 20, 30 años, sentencias aclaratorias de la Corte Nacional, otras que aclaraban lo que antes aclararon. Es un impuesto desastroso y que nos produce 700 millones. ¿Sí? Claramente los otros países han pensado y han dicho, esto gestionar, administrar, cobrar es un problema para lo poco que nos produce como nación, y han quitado y han creado lo que se llama la tercera tarifa del IVA. Hoy el Ecuador tiene una tarifa de 15% y otra del 0% en términos generales, aunque para la cuestión hay una especial, pero en términos generales. Pero otros países crearon la tercera tarifa, que es este servicio o este bien que no es tarifa 12, tarifa 15, pero tampoco es tarifa 0, y le crearon una intermedia. Creo que si vamos a eso, hacemos un tema más sencillo, más fácil, más dinámico y de mejor recaudo. Tema 1. Tema 2, el tema de que potentemente trabaje UAFE, súper de bancos, CEPS, que es la Secretaría de Economía Popular y Solidaria, súper de compañía, aliadas, ancladas al SRI, importantísimo, porque seguimos teniendo, miren, el último reporte de la CEPAL nos pone más o menos con un 39% de economía informal. El 39% de la economía del Ecuador todavía es informal, es decir, no factura, no cobra IVA, no paga impuesto a la renta, no bancariza, no paga a sus trabajadores lo correcto, no afilia al IES, es el 39%. Y esto no se hace con eso, se hace con gestión, con acción, con decisión, con líderes que conozcan el tema. Comparto la de Osvaldo, para mí hay que intervenir inmediatamente. Lo de Petroecuador es una bomba de tiempo más aguda que el IES. Hay que intervenir rápido, se está desplomando esa compañía e inmediatamente tratar de recuperarla. Te doy las cifras. En el 23 nos produjo $6.400 millones, en el 24 $6.300 y este año 5.500, todo cortado el mes de octubre, las cifras que les he dado. Claramente esa es una entidad que se está desplomando. Y el próximo año, Napoleón, se reduce sustancialmente los ingresos. Y el próximo año, y cuando se acabe de cerrar los 71,000 barriles, que es el ITT, segura, esto va a ser mucho más triste. Sin pensar que los campos productivos, el Ecuador no los invierte, no los mantiene para que la producción petrolera esté boyante, generosa,
y que cada vez salga el mismo o más petróleo, hay que invertir, y el Estado ecuatoriano no está haciendo eso. ¿Por qué no hay recursos? Para eso es la apertura a la inversión, que también hay recelos y aquí no hay confianza, que es lo importante, confianza, seguridad jurídica. Y esa es la que te decía, Miguel, eso es lo importante, hacer estos cambios. Ya no hay cómo, bueno, entremos a Petroecuador inmediatamente antes de que se nos quede esa compañía, como ya se nos cayó TAME. Recuerden ustedes TAME tenía un patrimonio de 420 millones de dólares positivo, hoy tiene 280 negativo TAME. Flote, 300 millones positivo, hoy tiene... Esas son obras de la Revolución Ciudadana. Obras de la pillería de la Revolución Ciudadana. Esquilmaron, se robaron, se hurtaron todo. A todos esos socialistas revolucionarios hay que entregarles unos estados financieros de TAME, decirles, el Ecuador tenía una compañía de aviones y todos se robaron. Claro que son ineficientes, mal manejo, etcétera, pero sobre todo la corrupción destruyó. Lo mismo que le está pasando a Petro. Si no, veamos, todos los exgerentes de Petro y sobre todo los de comercio exterior están o presos o detenidos o fugados. Esa es la historia de los... No podemos decir 100%, pero la gran mayoría que pasó por ahí. Bueno, tema 3, que no es menos importante, este dinamismo y lo voy a dar con cifras, el dinamismo de los GATS. Mira, estamos diciendo que hasta octubre, y el gobierno así lo ha dicho, el SRI lo ha dicho, la Super lo ha dicho, hay más ventas, ¿sí? Y es verdad, cuando cogimos y totalizamos, se ve que hay más venta, más movimiento económico. Cifras nuevamente. Hasta octubre, ¿no? En el año anterior, 187 mil millones. 187. Quitemos los 1.000 millones. El año 23, perdón. El año 24, 192. Y este año, 209. Entonces, de 187 subí a 192 y este año voy en 209. Una cosa, he crecido un 8.5 en ventas. Lo que no está claro, y yo mismo le pido a la serie que trate de girar esta cifra, donde si es que crece más ventas porque hay más bienes y servicios que se han movido en la economía, o solo porque más manos han intercedido, han participado en estas cadenas de comercialización y distribución. Este es un dato que todavía no se lo ha sacado, no se lo ha logrado medir. Entiendo que es parte de las dos y ojalá sea más de la primera. Pero mire, lo importante que quiero resaltar es, ¿y qué pasó a nivel ya seccional? El peor performance de crecimiento lo tiene Pichincha, ¿sí? Pichincha, nacionalmente las ventas crecen el 8.5%, Pichincha solo crece el 2.6%. Y qué coincidencia, claro que hay muchos factores en Pichincha, pero en Pichincha quien manda la parada es Quito y somos los quiteños. ¿Por qué? Porque representamos exactamente el 92% de la economía de la provincia. Y resulta que la alcaldía más ineficiente en ejecución presupuestaria es Quito. Resulta que no solo que es un momento difícil para la provincia, para la ciudad, hay sectores de la economía que están bollantes, el sector exportador, pero ese precisamente no es fundamentalmente Pichincha. Algo tenemos en flores, algo tenemos en brócoli, algo tenemos en macadamia, pero no somos una provincia exportadora. Y a esa deficiencia deberíamos tener un reemplazo, que es ese apoyo del gobierno seccional que está ejecutando y dinamizando, etcétera. Resulta que es el peor ejecutor. A octubre, el municipio de Quito tiene el 67% de ejecución. Esto es una barbaridad. Realmente el alcalde de Quito, este señor Pavel Muñoz, es nefasto. Le está destruyendo a la ciudad, a su tradición, a sus fiestas. Bueno, hasta el hornado lo está dañando porque lo está sobrepreciando, pero sobre todo le está complicando la economía de la ciudad. Ese es el mal ejemplo, Pichincha. El buen ejemplo, Zamora. Zamora crece en el 32% de las ventas. Claramente, ¿por qué? Por minería. Nos guste o no nos guste, ahí está minería. Eso es inversión extranjera, eso no es capital de ecuatorianos. Es más, los ecuatorianos no sabemos de minería, no tenemos formación minera. Ahí están chinos, ahí están canadienses, australianos que están sacando oro, plata, etcétera, minerales. Claramente esas provincias están desarrollando. Sucumbío es lo mismo. Y luego, este sector es provincias exportadores. Santo Domingo, Los Áchilas crecen el 25%, Esmeraldas, con todos los problemas, crecen el 17%, el oro en el 16%, los ríos en el 16%, y la serranía, solo rápido para la serranía. Azuay, 10%, Loja, el 4%, Carchi, el 6%, Cañar, el 11%. Claramente el país va por... Y luego por sectores se ve claramente, ¿no? El sector comercio, algo bollante, crece en 10%. Sector petrolero,
donde se incluye la venta de petróleo y todos los servicios, cae trágicamente en el 11%. El sector de minería se rebalsa al 27%. Es decir, las cifras, lo bueno de una cifra es que mata cualquier relato. O aquí nos ponemos a trabajar en estos temas urgentes, o se nos daña la mesa, mi querido Osvaldo. Cuidado, y yo espero, aspiro y deseo que el 26 sea un buen año. Guardo la esperanza de que sea un año. Si hacemos bien las cosas, si la política nos ayuda a que la economía, el régimen fiscal funcione y se dinamice. Caso contrario, va a ser un año bastante complejo. Ingeniero Osvaldo Landazuri, a ver, para enderezar esto, darle sostenibilidad al crecimiento económico, redireccionar el tema de los ingresos en el presupuesto del Estado, parte por un hecho, y usted como empresario privado lo sabe, la generación de confianza y seguridad jurídica, que es tan fundamental. Sin ello no va a haber ni siquiera inversión. Sí, y en términos generales, a lo de Napoleón también hay que meterle una lista más en el análisis, ¿no? Cuando hablaba de los crecimientos, etcétera, de las provincias, el modelo de desarrollo que el Ecuador ha tratado de implementar, o en cierta medida que tiene que ver con los acuerdos comerciales, va a tener desafíos todavía más grandes, ¿no? Sobre todo para la Sierra Central, es decir, para los sectores que son perdedores. Cerrando ese paréntesis, pues efectivamente lo que sucede es que el Ecuador está en una situación extraña económicamente hablando, porque tenemos indicadores mixtos. El riesgo país es una buena noticia, ha bajado. Y entonces la pregunta es ¿por qué ha bajado? Porque primero se ve la intención, y ahí viene la arista de derecha, es decir, de más ortodoxo, de manejar bien las cuentas, etcétera, de que vas a pagar la deuda. El estado de las cuentas. Exacto. ¿Cómo entonces, eso ha ayudado y tienes una buena situación. Sin embargo, la inversión extranjera no viene al país. Y entonces, no solo la extranjera, yo creo que la inversión en general ha tenido un desempeño pobre, porque hay que estar bien claros. No es que la inversión extranjera es la única arista para el crecimiento económico. Es una arista que indudablemente no solo que trae dinero, recursos, sino prácticas. Y además trae prácticas, trae conocimiento, trae ventajas competitivas que se han desarrollado en otros países para que una nación las pueda desarrollar. Es decir, es mucho más amplio de la que la gente suele ver. Pero lo que sucede es que cuando ves el análisis de la Universidad de Florida, por ejemplo, el Ecuador mantiene un riesgo político sumamente alto. ¿Y eso qué significa? Significa que probablemente el inversionista lo que ve es permanente cambio de reglas. Y entonces, como me falta plata, porque ese presupuesto como está planteado, yo estoy seguro que el Fondo Monetario atrás, porque recién vimos ese cierre para el desembolso de los 600 millones, etcétera, es algo que no es aceptable. Es decir, va a tener que haber, creo yo, una reforma tributaria. Y eso es lo que yo creo firmemente. En esa línea, entonces, lo que se ve desde afuera es que como no corriges el problema fiscal, estás permanentemente cambiando las normas de juego. Ahí está el caso de la tasa minera. La tasa minera, por ejemplo, atenta contra la seguridad jurídica de ese sector de la economía. Entonces, dice, mañana me falta plata, no es la tasa minera, es la tasa a los bancos. Que no le genera confianza, que es lo que decíamos. Correcto. Ingeniero. Entonces, ahí tiene el resultado del por qué no viene inversión. Claro. A ver, doctor Napoleón Santamaría, ¿amerita, como dice el ingeniero Landazuri, en este contexto, otra reforma tributaria? Creo que al primer semestre del próximo año nos vamos a tener que sentar obligatoriamente a hacer una reforma tributaria, mi querido Miguel. Y te insisto, una reforma tributaria que realmente profundice estos cambios estructurales del país. Aquí hay que entrar fuertemente en una reforma fiscal que finalmente arme lo que siempre hemos querido, una verdadera estructura tributaria que venda bien al Ecuador, tanto a la inversión nacional como a la extranjera. Esto es clave y sustancial, así que vamos a entrar por ahí. Déjame comentar lo que ustedes citaban de qué es lo que le está pasando al Ecuador. Que finalmente los presupuestos de seccionales y de nacionales no se ejecutan conforme se pintan. Una cosa es presupuestar, otra cosa es ejecutar. Y lo que estamos viendo es que, claro, hay cosas que se pintan para que quien lea, lo lea bonito, pero en la ejecución no se ejecutan, quedan subejecutados y esos recursos van a otro lado, o peor aún, engrosan ese malestar de ese déficit. Pero entonces, en este sentido,
si hay algo que el país debería enfocarse, y por eso mira, tú que sabes este tema, ¿no? De los franceses, ¿verdad? De los albores del siglo XVIII, es estos tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Y lo que hemos hablado aquí es cómo hacemos que el ejecutivo funcione en un gobierno eficiente, eficaz y que se les dé la herramienta, ya que con el legislativo no se ha podido trabajar, se ha cerrado la puerta de un super legislativo que es una asamblea constituyente. Y mira qué nos falta pensar o analizar es la reforma judicial. Hablando de presupuestos, al Consejo de la Judicatura le estamos asignando 365 millones de dólares, ¿sí? Seguro, la gran parte de eso es sueldos y salarios. Pero como decía Osvaldo, yo sí comparto del tema de volver a evaluar a todos los jueces. Y hay empresas que en el mundo lo hacen, o sea, aquí no hay que crear absolutamente nada, sino evaluarlos. El juez que sirve se mantiene, el juez que no sirve se fue. 1, 2. Esta sensación de incertidumbre de la que decía Osvaldo, sí la comparto jurídicamente, pero la verdad es que como estoy bien ligado a Colombia, Perú, España, etcétera, esos países también cambian la legislación. Pero hay una gran diferencia de esos países frente al Ecuador. Es que aunque cambie la legislación, se respeta judicialmente, los jueces respetan principios. Es decir, si ven una reforma, no la aplican para atrás, no la aplican con efectos retroactivos, sino para adelante. Entonces el empresario dice, bueno, me cambiaron la regla, pero de aquí de adelante no me topes de atrás. No me cambian, no hacen este tema como hizo el correísmo de el excedente petrolero, el 99% va a estar del uno para ti. Este rompimiento de este equilibrio económico contractual. Esto no pasa en otros países, pero sí pasa en el Ecuador. ¿Y por qué pasa? Porque nuestro sistema de justicia está corrompido, carcomido, destruido. Ojalá y hubiera más fondos para la justicia, pero a mí me parece sustancial, y ahí vuelvo al tema, darle estas herramientas al Ejecutivo para salvar el presupuesto y ejecutarlo, ayudarle con lo judicial en una reforma, porque con el Legislativo le veo que las cosas están sumamente complicadas. Claro, esto pasa por la solidez institucional, la seguridad jurídica, la confianza que debe generarse. Muchas gracias por el aporte al ingeniero Osvaldo Landázuri, analista económico empresario, y al doctor Napoleón Santamaría, experto tributario. Gracias, Napoleón. Saludos, Miguel. Saludos, Osvaldo. Muy buen día con todos. Muchas gracias. Con esto cerramos la jornada de entrevistas y debates en la revista de Opinión Democracia. Les recomendamos, ya viene en Exa FM, Show de la Papaya y la opinión de Álvaro Rosero León. De mi parte, les deseo un feliz miércoles a todos. Muy buen día. Felicidades. La revista de Opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. Esto es Exa Informa por Exa.